El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué implicaciones tiene la venida del reino de Dios en la Biblia y en nuestra realidad? ¿Conocemos el poder de Dios y su reinado en el pueblo? ¿Confiamos y tenemos esperanza en el regalo de paz que Dios tiene para nuestras vidas? En el episodio de hoy, que lleva por título Paz para las Naciones, encontraremos un pasaje bíblico que hace uso de un lenguaje poético y de imágenes que viajan del pasado al presente y se proyectan al futuro. Mi nombre, Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y le invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo cordial de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, de su pastora general, reverenda Hilda Robles Florán, y de todo su equipo de trabajo en el Centro Cristiano. Es mi privilegio poder acompañarles en este espacio de estudio de la Palabra de Dios. En el día de hoy estaremos trabajando la lección número 18 de la revista para la educación transformadora El Discípulo, que lleva por título Paz para las Naciones. El texto base se encuentra en Zacarías, el capítulo 9, los versículos 9 al 13 y luego el versículo 16. El texto a memorizar dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, su Dios, los salvará en aquel día como rebaño de su pueblo y como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Le pedimos al Señor que en este espacio nos revele su palabra a través de su Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Me gustaría que pudiéramos definir el término o el significado de reino de Dios. Se refiere al señorío particular de Dios sobre los seres humanos que voluntariamente le reconocen como rey. Teniendo esa definición en consideración, me gustaría que pudiéramos visitar el texto bíblico completo, que se encuentra en Zacarías, el capítulo 9, los versículos 9 al 13 y el versículo 16, que dice de la siguiente forma: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrantados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. He sacado a tus presos de la cisterna en donde no hay agua. Volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa, porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y te haré como espada de valiente. Jehová, su Dios, los salvará en aquel día como rebaño en su pueblo, como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Bendito el nombre del Señor. Zacarías es conocido como el profeta de la esperanza. El libro contiene visiones que comunican verdades espirituales que son fundamentales para el ser humano. Se destaca por trabajar el tema de orden escatológico, cuyo propósito es presentar el tema del final de los tiempos. En el texto se encuentra un bosquejo literario de la venida del Mesías, y eso provoca regocijo en el pueblo por las promesas que allí se pronuncian, tales como la siguiente: Dios defenderá a Jerusalén y destruirá a las naciones enemigas. En el capítulo 9 nos ubica en el tiempo de Alejandro Magno, quien cruzó Turquía
y se apoderó de las grandes tierras griegas que a su vez destruyó. Pasó por Israel y al entrar en Jerusalén no hizo nada. Dios había prometido que cuidaría de la ciudad, del templo, y así ocurrió. El sacerdote se negó a pagar el tributo que Alejandro exigía y de todas maneras, no pudo sitiar a Jerusalén. El colapso del imperio babilónico ocurrió con el surgimiento de Ciro III como gobernador de Asiria y fueron detonantes que influyeron en la historia, específicamente la de los judíos exiliados en Babilonia. Entiéndase que cuando Ciro entra, se interpreta que hay un amo benevolente. Y Ciro pues ordena una serie de enmiendas, de reformas, la sustenta a nivel económico para reconstruir. Así que al convertirse en el heredero de un doble reino, por un lado los persas y por el otro lado el medo-persa, este rey, Ciro III, comenzaría la restauración. Por esa razón lo consideraron como un libertador designado por Dios que coincidía con la misión de construirle casa en Jerusalén. Y eso lo vamos a ver en Esdras, el capítulo 1 y el versículo 2. Ese pasaje exhibe un lenguaje poético e imágenes que viajan, como les dije, del pasado hacia el presente, que nos da un puente de proyección hacia el futuro. Cuando estas palabras se escribían, muchos israelitas continuaban cautivos en el exilio. Sin embargo, conocían las noticias sobre el camino de esperanza que de forma poética presenta a un pueblo unido en amor por Dios, y aparecerá entonces el Señor como Rey que vendrá, el Mesías, el Dios con nosotros, luchará como Señor y nos librará en amor. Usted sabe que es nuestra costumbre observar la unidad literaria por porciones y quisiera que miráramos los versículos 9 al 14, donde hay una de las dos sesiones del libro. En primer lugar tenemos el 1 al 8 y le recomiendo que vaya a Zacarías y vea desde ese capítulo 9, desde el 1 hasta el versículo 16 completo. Pues tenemos una parte que es de restauración y otra parte que es de esperanza mesiánica. Así que estamos ante un capítulo que es apocalíptico y es mesiánico. Sin embargo, el plan de liberación divina gira alrededor del libro completo y el profeta entonces se centra en la atención en la llegada del rey. Versículos 9 al 11. Alégrate mucho. Eso es una acción afirmativa, es algo que nos hace pensar. Porque cuando vemos el texto bíblico hay crisis de esperanza, hay crisis de paz. Sin embargo, está esa instrucción, alégrate mucho. Y ese es el anuncio de favor de la noticia del profeta. Hija de Sión, es la referencia de la llegada sobre su rey en Sión, Siria, Filistea. El Señor ha de instaurar la paz. Y en capítulos anteriores habíamos hablado de la paz. Ya vamos a aterrizarlo en el texto bíblico en el Nuevo Testamento, que tiene una definición del griego que es Irene. Irene es paz, pero no es una paz cualquiera. No es una paz que se traduce en ausencia de guerra, porque siempre van a haber conflictos, siempre van a haber guerra, siempre van a haber dificultades. La paz a la que se refiere es un sentido de bienestar que me permite estar en control, en tranquilidad, entendiendo que aunque las cosas a mi alrededor estén cayéndose en pedazos, podemos mantener paz en el Señor, porque es un estado de bienestar, más que un estado físico. Y eso es Irene. Ese es el anuncio de la esperanza y la llegada de un rey escogido por Dios. Aquí se combinan varias tradiciones mesiánicas del pasaje conocidos en el Antiguo Testamento. Ese rey viene montado en un asno, lo que fortalece la imagen de un gobernante pacífico. Ese rey tiene como tarea inmediata actuar como un agente de Dios para establecer la paz. Se percibe la llegada al templo del guerrero divino, es decir, el guerrero de Dios, que transforma en un
rey, o sea, se constituye en un rey humilde cuyo reinado de paz se extiende hasta los confines de la tierra. Ambas imágenes de liderazgo se cumplen en la persona de Jesús. Y ese es el asunto de la liberación de Judá, que viene desde la promesa en los tiempos de Moisés allá en el Éxodo, y que lo vemos ahora en el Dios de pacto que se define a través de la historia hasta el pacto en la sangre de Cristo en la cruz. Dice por el otro lado, prisionero de esperanza en el 12 y 13. Observe la disonancia de esa frase, prisionero, esperanza, prisionero de la esperanza. ¿Cómo es posible que una persona que está apresada, que se le han quitado sus derechos, que se le ha hurtado todas sus pertenencias, pueda mantener la esperanza en un estado similar a este? Esos versículos cumplen con el propósito de devolver a los exiliados la expectativa del día de la liberación, con una exhortación de regreso a Jerusalén. Y aquí se señala la conexión entre la llegada de un rey y la sangre de un pacto final y único con él. Es la respuesta de los que creen, confían y responden de manera efectiva a las nuevas que trae el Mesías como rey. Los vigilará y defenderá por siempre. Como pastor de su rebaño siempre les cuidará y le dará tierras por heredad. Israel ha recibido tantas oportunidades y bendiciones, no por sus obras, porque constantemente estaban entrando y saliendo del pacto, afirmando el pacto y rompiendo el pacto. Eso ocurre por la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros, y el pacto de sangre se estableció con Abraham el patriarca y sigue vigente para siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya en los versículos 14 al 17, el profeta les retrata su futura redención y restauración parecida a la salida de Egipto y la travesía por el desierto descrita en el Éxodo. En aquella ocasión, Dios protegió al pueblo y le dio poder sobre sus enemigos. No obstante, el cumplimiento final ha de ocurrir en la venida del Señor. Él revelará a los judíos injustos de Israel al convertirse en el pastor compasivo que trae a su pueblo de vuelta a su tierra. Dios estará por ese pueblo y como un rey triunfará en la lucha por el pueblo y lo reclamará como suyo por siempre. Su rebaño brillará sobre la tierra como una joya que no tiene valor. O sea que su valor es incalculable. Esta profecía abarca desde los capítulos 9 hasta el 11, pero también son correspondientes a la venida de Cristo. Y el mundo lleva más de 2000 años para decidir si cree en Cristo o no. Dios anticipó de forma clara, a través de los profetas, que Jesús, su Hijo, regresaría por segunda vez a reinar. No es secreto aceptar que la humanidad ha vivido en medio de la guerra consigo misma, guerras mundiales, guerras civiles, armas y conflictos por todo. Sin embargo, la humanidad habla de la paz y la trata de lograr ante la triste realidad de que solo sabe hacer guerra. A través de los profetas, Zacarías comunica y anuncia de antemano que solamente Cristo puede traer la verdadera paz y terminará con las injusticias. Y proclamará la paz para las naciones, que ocurrirá cuando regrese otra vez. Fíjense lo que dice Juan 14:27, que tiene que ver con eso de Irene. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque volvemos a decir que es paz como un estado del ser en medio de lo absurdo. El rey que entró en Jerusalén no lo hizo por la fuerza, sino que se encargó de eliminar todos los elementos de guerra con un mensaje oportuno. Y su reinado no surgirá de la fuerza física ni del poder, sino de la verdad, por su bondad y misericordia transferida en la sangre de Cristo, y que se traduce en justicia para todos y para todas. Su pueblo
La iglesia vive en esperanza, vive a la espera del momento de su venida como un anhelo real de llegada de ese día en el que todas las naciones del mundo se inclinarán ante Él y tendrán una real y verdadera entrada triunfal como el Rey de paz prometido. Esto de la escatología, que es el final de los tiempos, el tema del final de los tiempos, la segunda venida, tiene una ilustración que yo quisiera compartir con ustedes en esta hora y que la escuché de labios del doctor Justo González. Resulta que esta persona está hablando del día de su retiro y se encuentra laborando y está hablando de lo que va a hacer cuando termine de trabajar y reciba su pensión. Al preguntársele, lo que él dice es que se quiere ir a mudar al Japón. Porque el Japón es romántico, es bello, mira esas estructuras, mira cómo los japoneses disfrutan, cómo comen bien, cómo viven la buena vida, la tasa de expectativa de vida es más alta por la dieta, por la actividad, el lenguaje, todo le fascina a esta persona. Y quien está a su lado escuchando sus planes, sus grandes planes, le dice, oye, ¿y qué estás haciendo mientras tanto? Yo estoy aprendiendo a hablar francés. Lo que ocasionó un estallo de risa en las personas que estaban allí. ¿Por qué esa reacción? Bueno, si esta persona aspira a vivir algún día en el Japón, tiene que practicar a sentarse en el piso para poder consumir su comida. Porque de otra manera, cuando llegue el momento de retiro y se sienta en el piso, le van a doler las articulaciones, va a sentir molestia, porque no es una postura que sea parte de su día a día, pero sí en el día a día de Japón. Yo tuve la oportunidad de visitar un restaurante japonés genuino en Dallas-Fort Worth y en efecto, se come en el piso, sentado, con los pies cruzados, con las piernas cruzadas, debo decir, y pues uno consume los alimentos de una forma, no todo se consume con palillos, no todo se puede consumir obviamente con un tenedor, allí no hay tenedor en ningún lado. Hay cosas que uno la agarra con la mano y eso nos lleva también a hablar de la dieta. ¿Qué está haciendo para practicar su dieta? Porque la dieta japonesa mayormente está basada en sashimi o en pescado crudo. No todo está cocinado. Y hay personas que no le tienen tolerancia, ya sea por la textura o ya sea porque no está acostumbrado su estómago a recibir pescado crudo. En mi caso personal, a mí me encantan las comidas japonesas y yo he comido sashimi, he comido de cuantas cosas usted se podrá imaginar. El punto es que se le plantea la pregunta a esta persona que dice que se va a retirar. ¿Qué estás haciendo para acomodar tu dieta? Y por supuesto, no me tiene ningún sentido que estés hablando francés o que estés aprendiendo a hablar francés cuando allí se habla en japonés y es una lengua muy complicada. Así que mejor es que comiences a hablarlo, que comiences a aprenderlo porque lo vas a necesitar si quieres interactuar con los locales. ¿Qué me dice esa imagen? Que hay personas que tienen la expectativa de estar en la presencia del Señor y hablan de ese reino venidero de dos maneras. Uno, hay personas que sienten que para estar en el reino y ser partícipe del reino se tienen que encerrar en oración y abstenerse de todas las cosas que hay en el mundo y quedarse enajenado, ni siquiera habla con sus vecinos porque tiene que guardarse para el día glorioso de la segunda venida. Entonces esta persona está enajenada de la realidad. Hay quienes, por el contrario, y esa sería la segunda opción, sienten que tienen que ir a convertir hasta el último nativo en la tribu de la Amazona para que Cristo vuelva. Y eso pudiera tener un error, no error en lo que nos toca en términos de evangelizar, la gran misión, la gran comisión. Más bien me refiero a que ambas opciones están basadas en que hay algo que yo puedo hacer para acelerar la venida y nadie sabe el día ni la hora en que Cristo volverá. Así que no hay nada que yo pueda hacer o deje de hacer para manipular que Cristo vuelva. Entonces eso nos deja con una tercera opción y que va al traste con la narración que le di anteriormente en la historia de la persona que se quiere mudar a Japón. Quien se quiere mudar a Japón tiene que vivir como si estuviera ya viviendo en el Japón.
hablando el lenguaje, comiendo la comida, asumiendo la postura, para que cuando llegue ese día ya estar presente en ese espacio donde aspira a estar. Entonces eso nos plantea la pregunta, ¿qué estamos haciendo hoy en vías a ese reino venidero? Y eso nos lleva a concluir que tenemos que vivir en cada gesto, en cada abrazo, en cada palabra, en cada gestión, en cada cosa que hacemos, como si ya estuviéramos en el reino. Eso habla de la ética del reino de Dios, un reino que se percola en nuestra realidad hoy y que obra de una manera maravillosa, soberana, como lo es la presencia de Cristo Jesús, Señor nuestro, el Cristo resucitado que camina a tu lado, que camina a mi lado y que nos acompaña en este peregrinar, haciéndonos experimentar paz, dándonos sabiduría y llenándonos para vivir los valores de ese reino venidero hoy. Así que la noticia de Dios es un anuncio continuo del cuidado que tiene por su pueblo, que garantiza paz y esperanza. ¿Lo crees? Yo lo creo. La respuesta de Dios trasciende la historia bíblica y es un proyecto de su venida. El que fue, el que es y el que ha de venir. Y el que constantemente viene a nuestras vidas. Cristo Señor nuestro, quien camina a nuestro lado. Oramos. Señor, esperamos con anhelo ese gran momento en que tú vendrás a tu pueblo. Oh Señor, eso le da refrigerio al alma, alienta nuestro espíritu. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin y ayúdanos a vivir ese reino venidero hoy. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les habló Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.